Hola a todos, ¿cómo están? Soy David Ortiz, yo soy el CEO de Sigo Latam. Somos una compañía líder en software administrativo, contable, de nómina, de factura electrónica para las pymes en toda Latinoamérica. Para que entiendan un poquito más quiénes somos, en febrero de este año adquirimos a Aspel en México, con lo cual ingresamos al mercado mexicano a través de esta adquisición y hoy sumamos más de 2.900 colaboradores en toda Latinoamérica y muy felizmente más de 1.2 millones de empresarios y contadores usan alguna de nuestras tecnologías. De esos empresarios pequeños, micro y medianos usan alguna de nuestra tecnología, ya sea para llevar la contabilidad, los inventarios, para manejar la administración de su negocio. ¿Vale? Quiero hablarles hoy de algo que nos apasiona a nosotros y es la transformación digital en las pymes en Latinoamérica, enfocándome obviamente en México, pero entendiendo todos esos dolores que las empresas tienen y cómo la tecnología puede llevarlos a alcanzar un mayor índice de competitividad, pues para ser más sostenibles y para crecer más aceleradamente. Eh, lo que nos apasiona en Sigo es eso, es cómo logramos democratizar la tecnología para que las pymes sean más fuertes, para que se empoderen, para que se impulsen y puedan ser ese gran motor de crecimiento de los países. ¿Listo? Entonces vamos con nuestro inicio de la charla de ecosistema digital y los superpoderes que la tecnología le da a los empresarios. Les tengo esta presentación en donde vamos a hablar de eso, de los superpoderes. Y lo primero es como todos entender por qué es importante la digitalización y por qué las pymes tienen que dar ese primer paso, ¿cierto? Creo que hay muchas cosas que se vuelven ya como repetitivas, que a uno le dicen y uno como empresario muchas veces dicen, ¿será que eso es para mí o no? Y es, ¿será que ya estoy adaptado a la tecnología? ¿Será que estoy optimizando mis recursos? ¿La tecnología me está ayudando a tener más tiempo, a hacer más con menos, a ser más productivo o a ahorrar dinero? ¿Será que estoy totalmente abierto al mundo de la tecnología? ¿O será que mis competidores están más avanzados que yo? ¿Y cómo todo esto puede aumentar la competitividad? Pero comencemos entonces dando un poco de contexto. ¿Cómo están las pymes en Latinoamérica? Si ustedes se dan cuenta o si ustedes, digamos, hacen un poco de análisis, lo primero es que cuando medimos toda Latinoamérica, nos damos cuenta que 99% de las empresas son pymes. Claro, las que uno más conoce son las que más pautan, las que más tienen publicidad, que son las grandes corporaciones, que producen mucho empleo. Pero finalmente, cuando miramos uno a uno, las pymes son el 99% del total de empresas de toda Latinoamérica. Aportan 67% de los empleos de toda Latinoamérica. Por más de que las bien grandes aportan un gran porcentaje, las pymes están aportando más de la mitad de todo el empleo de Latinoamérica. Y entre todas las pymes aportan más del 25% del PIB de todos los países. Cuando miramos Hispanoamérica, en Latinoamérica son más de 11 millones de empresarios en toda la región. Es decir, casi el tamaño de todo un país, el número de empresas de toda la región. Si nos vamos a México, hay más de, qué pena, hay más de 5.5 millones de empresarios, ¿cierto? Producen el 72% de empleos en todo el país. Y ahí es donde uno dice por qué nuestra obsesión como empresa y nuestra obsesión en este tipo como de charlas, de impulsar a cada uno de los microempresarios pequeños y medianos a que le crean la tecnología. Y es por esto. Tristemente, las estadísticas no acompañan a las pymes. Cuando vemos estadísticas latinoamericanas, 40% de las empresas cierran el primer año y 30% de las empresas sobreviven después del quinto. Es decir, 3 de cada 10 empresas logran pasar esa barrera del quinto año. Cuando nos vamos a México, tenemos estadísticas que el 32% de las pymes año a año fracasan por la mala organización y administración de su negocio. Y acá es donde nos centramos, porque sabemos que si hacemos un esfuerzo entre todos, como comunidad, en las universidades, el gobierno, entidades, institutos, empresas de tecnología y las mismas pymes para fortalecerse, podemos combatir este tipo de estadísticas. Pero cuando empezamos a hablar de transformación digital, lo primero que generalmente pasa es que nos da mucho susto. ¿Por qué?
Si vemos esto, lo que estamos mostrando en este momento, vemos que cuando hablamos de tecnología empiezan a surgir muchos términos, que e-commerce, que big data, que analytics, que factoring, que ERP o ERP, que automatizaciones, que pauta digital, que marketing digital, que costo de adquirir un cliente. Empieza un pocotón de tecnologías, mucha terminología que muchas veces nos genera un miedo y nos pone a pensar. Y nos pone a pensar y es por dónde comenzar. Vemos que mi empresa tiene que recibir pagos digitales, que puedo hacer transferencias, que tengo que hacer conferencias virtuales, que puedo utilizar herramientas para capacitar internamente a mis colaboradores, que hay muchas virtuales, que tengo que tener un software de mailing, que tengo que tener un software de generación de leads, que tengo que tener un CRM, que cómo nuestra empresa está en redes sociales, una tras otra, porque este mundo tecnológico muchas veces a uno como que lo consume y muchas veces genera parálisis, que uno se paralice por el miedo de no saber por dónde comenzar. Y yo entiendo a todos esos empresarios, porque muchas veces uno cree que está muy lejos y que de pronto eso no es para uno. Pero yo vengo aquí a decirles que lo contrario, y a hacerles creer y quitarles un poco ese miedo de entrar en el mundo de la tecnología. Y uno de los análisis que yo hago es cada uno de los que estamos acá, pongámonos a pensar cómo pasó eso en nuestras vidas personales. Cuando empezaron a entrar los celulares, cuando empezaron a entrar la digitalización, el tener internet en el celular, uno también tenía, muchas veces el que se demoró un poco en entrar tenía uno miedo, porque escuchaba al compañero al lado, al amigo, al familiar diciendo, no, yo ya tengo WhatsApp, yo ya me meto a YouTube, ya entré a tal red social, y uno comenzó con una y después ya tenía 5 redes sociales, y ahora tengo apps, y ahora tengo juegos, y el que no comenzó, al menos a tener su celular, se empezó a ver lejos de poder ser o de poder transformarse digitalmente. Pero lo que nos enseñó es que todos y cada uno de los que estamos aquí pudimos. Y que nosotros como personas nos fuimos conectando al mundo digital casi sin darnos cuenta. Y se nos olvida que también nos dio miedo en ese momento, pero que muy pronto ese contagio digital se empezó a dar y en menos de lo que uno abre y cierra los ojos, ya está hiperconectado desde sus celulares. Y yo lo que quiero decirles es que con la empresa y con sus empresas va a pasar exactamente lo mismo. Y es que uno da el primer paso y después el contagio tecnológico se vuelve inevitable. ¿Qué es lo más importante? Dar ese primer paso. Una vez da uno ese primer paso de una forma contundente, empieza ese contagio digital a pasar si uno ingresa en ese primer paso con un buen aliado tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque eso fue lo mismo que pasó con el mundo personal. Si ustedes se fijan, cuando por ejemplo convencimos a un abuelo de nosotros a meterse en WhatsApp o a ingresar a WhatsApp, primero tuvimos mucha resistencia. Después le enseñamos a usar WhatsApp y una vez aprendió una aplicación, empezó el contagio tecnológico. Alguien de la familia en un grupo mandó una imagen vinculada a una red social y yo para verla hice clic y me hicieron abrir una cuenta de la red social y ahora veo la imagen. Pero después alguien manda un video y sin darme cuenta empecé también a usar una red social de videos. Y sin darme cuenta me empezaron a mandar un link de una noticia que me vinculaba a un portal de noticias digital. Y tanto que me dije yo que nunca iba a ver una noticia digital, sino que la iba a ver en mi periódico, empecé a transformarme sin darme cuenta. Pero ¿quién fue el que generó eso? En el ejemplo que les acabo de dar, WhatsApp. Y lo mismo va a pasar con nuestros negocios si la aplicación que usamos para ese primer paso está hiperconectada también con otros ecosistemas tecnológicos y le ayuda a uno como empresario a tomar ese tipo de decisiones. Y ahí es cuando empiezan a llegar los superpoderes. E-commerce, CRM, tecnología, ciberseguridad, factoring, big data. Estos son los superpoderes. No se me asusten otra vez, toca dar ese primer paso. Lo que nosotros pensamos es que cuando tiene un gran aliado, como nosotros, desde Sigo Aspel, vamos a lograr dar ese primer paso. Porque si uno empieza por ejemplo, facturar electrónicamente desde una aplicación con nosotros mismos vamos a hacer que ese segundo paso y que recibir pagos digitales, que vincularse a un e-commerce, ¿cierto? Pueda ser mucho más fácil. Pero parte con ese primer paso. Y muchos de los que me están viendo dicen, no, yo ya lo hago. No paren de dar ese segundo paso.
Y los que no lo hacen, porque uno piensa que todos en Latinoamérica ya usamos tecnología y no, más del 50% de los empresarios en toda Latinoamérica hoy siguen sin utilizar tecnología. Si acaso facturarán electrónicamente, pero ahí se quedaron. No siguieron para poder tener que la tecnología sea su gran aliado y tener superpoderes. Y mi gran consejo es que antes de pensar en muchas cosas, hay que pensar en el negocio actual y hay que pensar en tener el negocio en la mano. ¿Cómo es tener el negocio en la mano? Es saber cómo va su negocio, saber la rentabilidad, saber qué clientes me deben, a qué les debo, a quién me debe, que me puedan pagar rápidamente. Y eso generalmente sin un software no se puede lograr. ¿Dónde empezar? Nosotros somos unos fieles creyentes en que cuando nos formalizamos como empresarios es un muy buen primer paso. Ahorita vamos a ver esas grandes ventajas de formalizarse. Cuando uno se empieza a formalizar, lo primero que empieza a organizar es la data. Y cuando uno organiza la data del negocio de uno, no solo uno, como el emprendedor, puede tomar decisiones, sino muchas personas en la empresa que tengan la data pueden tomar decisiones. Y ahí va uno a poder vincular muy buen equipo para poder hacer que todo el peso del negocio no esté sobre una persona, sino sobre todos los que trabajan en la misma. Empezar a automatizar algunos procesos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos cada noche sabiendo cuánto vendimos, cuánto inventario tenemos? Y ese tiempo que en realidad podríamos automatizar teniendo un sistema, lo podríamos gastar mejor pensando en crecer y pensando en mejorar cada uno de nuestros procesos. Potencializar canales digitales. ¿Cómo empezar a potencializar o ver un nuevo canal para vender por redes sociales, por Instagram, Facebook, por WhatsApp, si ni siquiera podemos controlar o si nos gastamos mucho tiempo controlando los canales actuales? Muchas veces cuando no estamos formalizados o cuando llevamos muchas de las cuentas en nuestra cabeza, en un Excel, pero no en un sistema, nos gastamos más tiempo en controlar porque pensamos que alguien está haciendo algo indebido a en pensar en crecer. Para abrir un nuevo canal toca controlar los canales actuales. Y en tomar decisiones basadas en data. La emoción importa, la intuición importa, pero qué bueno cuando un empresario toma decisiones con emoción, con intuición, pero donde también la data está soportando la decisión y empieza a equilibrarse la parte racional con la emocional. Y por supuesto, nosotros somos unos fieles creyentes que cuando un negocio se formaliza y cuando un negocio está ordenado, va a tener mejor relaciones con sus clientes finales. No puede ser que un cliente final a uno le esté preguntando cuáles fueron las últimas 5 facturas que le hicimos con él y no tengamos esa data a la mano. Empezamos a perder reputación con él y a prestar un peor servicio, a no dar buenas garantías y a no darle confianza. Cuando somos pequeños en nuestros negocios, nos va a generar muchas herramientas que le generen confianza no solo a nuestros clientes, sino a los colaboradores que tenemos, porque pues no somos de los que tiene como participación publicitaria en la Fórmula 1 o en grandes vallas o en grandes noticieros y nos toca ganar reputación demostrando que somos una empresa que vale la pena confiar y para eso toca estar ordenados. Hablando de la informalidad, yo quiero mostrarles a todas las grandes ventajas que existe de formalizarse. No solo con todas las que ya les dije, de ganar reputación, de estar más organizados, de tener a más gente entendiendo el negocio para tomar decisiones, sino también muestra la calidad de empresario que uno es. Visibiliza a la empresa frente a sus clientes, le da una seguridad jurídica a uno, deja que uno pueda participar en licitaciones públicas que muchas veces antes no podía participar, se puede inscribir a capacitaciones, ferias, acceso al sistema financiero. Miren, durante pandemia tuve muchos empresarios que decían que el sistema financiero no les prestaba dinero, pero cuando uno va a ver esas empresas, si esas empresas no están organizadas, pues ¿quién les prestaría dinero si uno no está organizado, si uno no está formalizado? Uno también tiene que mostrarse hacia el empresario o hacia las instituciones financieras que le van a prestar el dinero a uno. O pregúntense ustedes mismos, ¿ustedes les prestarían dinero a alguien que esté desordenado por más de que sea el amigo de uno? Y ahora, si no es el amigo de uno, uno le va a exigir orden, ¿cierto? Y obviamente empieza uno a darse cuenta que la formalización, claro, la carga tributaria es grande, pero las ventajas que existen son mucho mayores a las que no existen. Para ganar superpoderes con la tecnología, lo primero que hay que entender es la data, el orden, para después poderse vincular a nuevos canales, para poder empezar a mejorar su atención con el cliente, para empezar a vender por e-commerce, para empezar a tener factoring y nuevas fuentes de financiación. Nosotros desde Siguaspel
creemos que estamos en el corazón del negocio. Y es en la organización toda su data financiera, contable, administrativa, que es la fuente de la financiación de su negocio, que si la organizamos y entendemos bien las líneas de negocio, la data, la rentabilidad, vamos a poder tener esos superpoderes para seguir ese contagio tecnológico. Mi mensaje acá es claro y es no tengamos miedo. Vemos otras empresas que ya tienen muchas cosas, no las miren. Piensen en ustedes mismos, mírense al espejo y digan, hoy voy a dar ese primer paso. Hoy me voy a aliar con una empresa de tecnología como Sigo Aspen, que tiene una inversión tecnológica muy alta y ellos me van a ayudar a que de la mano de ellos me vayan aconsejando cuáles son los pasos a seguir. Para eso es quitarle el miedo, recordar que también le pasó a uno en la vida personal y buscar un aliado como nosotros que lo que hacemos es facilitarle la vida a los empresarios en sus procesos para rentabilizar todas sus inversiones. Eso era lo que tenía por decirles a todos ustedes. Pónganse una radiografía, miren qué procesos toca automatizar, llamen a aliados tecnológicos como nosotros que creemos que podemos ayudarles a dar ese gran paso y como les digo, sin miedo que ese contagio tecnológico va a venir y ustedes van a poder aprovechar la tecnología como gran aliado para impulsar y empoderar sus negocios. Un abrazo a todos.